Ok, buen día. Como les iba diciendo, hoy vamos a tener nuestra segunda clase de magnetismo. Acá la vamos a compartir. Vamos a continuar lo que empezamos la clase pasada. Entonces, la clase pasada, ¿qué resolvimos? Resolvimos iones individuales. Consideramos a los electrones no interactuantes. Y con esa imagen sencilla, podés describir las respuestas más moderadas que tiene un sistema en presencia de un campo magnético. Principalmente el diamagnetismo y el paramagnetismo. Ahora, en general, el magnetismo es un tema complicado. Ya vimos que desde el punto de vista clásico no existe la magnetización, así que el problema es cuántico, y encima el rol de las interacciones no puede ser obviado. O sea, lo que uno puede aprender en la imagen de espines libres, lo equivalente a electrones libres, es muy poco. Entonces, está bien, uno puede encontrar pequeñas correcciones a lo que vio, mejorar la descripción del paramagnetismo, lo que sea, pero igual le van a quedar afuera fenómenos en donde las interacciones claramente juegan un rol, que es el orden de largo alcance. Algo que ustedes ya conocen, por lo menos de oída, como el orden ferromagnético o antiferromagnético, y el hecho de transiciones de fase. O sea, si uno apaga el campo externo, la muestra queda magnetizada. Entonces, explicar eso es bastante complicado y va a requerir la intervención de ciertas intuiciones físicas para entender de dónde sale la interacción efectiva entre los espines. ¿Está bien? Entonces, bueno, la pregunta de la clase de hoy es cómo interactúan los momentos magnéticos entre sí. ¿Cómo sabe un spin en un lugar que el otro spin en otro lugar está alineado de cierta manera? A ver. Esperen un segundito. Ok, entonces, es muy probable que ustedes hayan visto, especialmente en Teórica 3, modelos de spines basados en el modelo de Heisenberg. En particular, Heisenberg es difícil de resolver, es probable que hayan trabajado con el modelo de Ising, que es una versión simplificada. Pero ¿cómo uno justifica esos modelos? ¿De dónde vienen esos modelos? ¿Quién es el J de esos modelos? ¿Cuál es la interacción? Eso es lo que nos vamos a tratar de concentrar en esta clase. ¿Vieron todos modelos de Ising y transiciones de fase en Teórica 3? Por lo menos yo sí. Sí, Sí, no ¿no? muy profundo, me acuerdo que se complicaba, vimos casos simples. Claro, el modelo de Ising se puede hacer exacto, pero después ya se complica todo. Pero lo importante es que hayan visto esos modelos de spines y que hayan jugado un rato con eso. El modelo de Ising es como el caballito de batalla de mecánica estadística, es un modelo que se usa para un montón de cosas. Ok, entonces lo más obvio que uno puede pensar es que los momentos magnéticos interactúan de manera magnetostática. Uno aprendió en física 3 ya, que si vos tenés dos dipolos, hay una interacción entre esos dos dipolos. ¿Está bien? La energía de interacción entre dipolos es esa que está ahí. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, tengo dos dipolos separados a una distancia r. La energía magnetostática la busco en los libros de electro, es esta cosa que está acá. Y entonces puedo suponer eso. Digo, si yo tengo un momento magnético permanente, un spin en algún lado y otro en otro, esa
interacción existe. Sin embargo, la alegría dura muy poquito, porque si uno calcula el orden de magnitud y reemplaza, uno sabe que el momento dipolar atómico es básicamente el factor giromagnético, que es 2 del electrón, y el orden de magnitud es μb, es el magnetón de Bohr. Y si uno reemplaza, ahí a 0 es el radio de Bohr, que es otra magnitud, puede escribir esa energía como 1 sobre la constante de estructura fina al cuadrado, ese 137 que está ahí, multiplicado por A0 sobre R al cubo. Eso te dan Rydbergs. Nada, es anecdótico, puse los órdenes de magnitud. Lo importante es que si uno conoce los R típicos en los sólidos, y el orden típico de parámetro de red son un par de Angstrom, y si uno reemplaza, la energía esa me da 10 a la menos 4 eV, que es una energía minúscula. Entonces, si uno compara esas energías con las energías típicas que aparecen en un átomo, que son fracciones de eV, claramente eso es una perturbación minúscula. O peor, si lo compara con la temperatura crítica en los ferromagnetos estándar, el hierro, el cobalto. ¿Está bien? Ellos tienen temperaturas de transición que son del orden de cientos de Kelvin. Y esto en Kelvin me da 1 grado. 10 a la menos 4 eV es más o menos 1 grado Kelvin. Con lo cual, a temperatura ambiente no debería haber imanes. Así que eso nos dejó sin nada. No puede ser magnetostática. ¿Y qué nos queda? Entonces, solo nos queda una interacción más, que es Coulomb. Pero Coulomb tiene un problema. No depende del spin. ¿No? Es lo que uno siempre aprendió. ¿Cómo detecta el spin? ¿Cómo sabe que el spin del otro tiene otra orientación? Si la interacción de Coulomb es diagonal en el spin. ¿Cómo es que se logra una interacción efectiva que sí dependa del spin? ¿Alguien tiene una idea de esto? ¿Algo parecido a esto? Hay algo que por ahí vieron en Teórica 3. La respuesta está en el principio de exclusión. ¿Está bien? El principio de exclusión mezclado con la interacción de Coulomb es, en última instancia, el responsable de que los grados de libertad de spin se acoplen entre sí. El principio de exclusión impone simetría en la función de onda. Y si entonces la simetría de la parte espacial, ¿sí?, que sí está influenciada por Coulomb, toma cierta forma, automáticamente, simétrica o antisimétrica, automáticamente la parte de spin tiene que ser la contraria. ¿Está bien? Entonces, el acoplamiento entre spines viene porque Coulomb influye en la parte espacial, pero las partes de spin y la parte espacial no son independientes por el principio de exclusión de Pauli. Esa conjugación entre interacción de Coulomb y principio de exclusión, o sea que esto vale para fermiones, es lo que hace que el ordenamiento de spin tenga distinta energía. Cada ordenamiento de spin tenga distinta energía. Por más que la interacción sea diagonal en spin. ¿Se entiende? Eso es la base de todas las interacciones magnéticas que uno ve en los sólidos. Coulomb más exclusión. Yo se los dije creo que en la primera clase. En fermiones es Coulomb. Si uno entiende Coulomb y el principio de exclusión, tiene infinita variedad de fenómenos físicos que se pueden explicar. ¿Está bien? Esto quizás lo vieron en Teórica 3. Si ustedes toman un gas, no sé si lo vieron todos, pero a veces se da. Si ustedes toman un gas de electrones, libre, sin interacción, y calculan la función de correlación de pares, o sea, la función de correlación partícula-partícula o densidad-densidad, ¿está bien? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un fermión en la posición R' si hay otro en la posición R? ¿Está bien? Es la transformada de Fourier del factor de estructura. Entonces, si ustedes calculan la función de correlación electrón-electrón, o fermión-fermión, o densidad-densidad, como la quieran llamar,
¿Está bien? Ven un efecto que se llama agujero de intercambio, el exchange hole. Y lo que sucede es que esa función de correlación, ¿sí?, si la calculan para espines opuestos, ¿sí?, te da que es constante, se lo puedes encontrar en cualquier lado, es un gas. Pero si son del mismo tipo de spin, los dos electrones, tienen esa bajada que ven ahí en el gráfico, que decrece la probabilidad de encontrar los dos a una distancia r chica. ¿Sí? Ese r que está en el gráfico es la distancia entre los dos fermiones. Entonces la probabilidad de encontrar dos electrones con la misma configuración de spin muy cerquita es más baja, mucho más baja, la mitad, que encontrar dos spines con el spin opuesto. Y eso es solo por el principio de exclusión. Fíjense que acá no hay siquiera Coulomb, pero eso ya te va a decir que si vos querés meter Coulomb, va a ser diferente el spin, porque la interacción efectiva entre distintos tipos de spines es diferente, porque justamente no se pueden acercar. Y esto es un principio, esto no es una fuerza, ¿está bien? No es que lo puedo apretar más, lo puedo apretar menos. Es un principio, no hay manera de que la función de onda, ¿está bien?, viole la simetría. Y eso genera que la interacción efectiva entre spines sea distinta. ¿Lo vieron esto en Teórica 3? ¿Alguno? No me acuerdo. Pero capaz en la teórica lo vimos. Ok. No, probablemente no lo hayan visto. A veces se ve, a veces no. Ok, entonces esto es el mensaje. Ok. No. Bueno, por ahí lo podemos calcular después. Voy a hacer una pequeña guía de esto y vemos. Ok, entonces es Coulomb más la estadística fermiónica y nos va a dar algo que se llama la energía de intercambio. ¿Está bien? Históricamente se llama así. A veces le dicen superintercambio, pero superintercambio nosotros no lo vamos a usar porque también se usa de manera mezclada. Hay mucha jerga que a veces se superpone para interacciones mediadas por otro ion. Entonces nosotros con eso no nos vamos a meter, lo vamos a llamar simplemente energía de intercambio. Entonces, este es el resumen. Si yo tengo que mantener la antisimetría, la estructura espacial de la función de onda, que sí está sujeta al potencial de Coulomb, impone, porque la función de onda completa tiene que ser antisimétrica, ciertas estructuras en la configuración de spin. ¿Cómo puedo ver los principios físicos de esto? ¿Cómo lo puedo entender? Bueno, haciendo simplificaciones, ¿no? Resolver problemas completos de magnetismo es muy complicado, ¿está bien? Después nosotros vamos a ver algunas cosas simples. Pero la física abajo de eso se puede ver con modelos sencillos para entender el mecanismo. Y después, cuando uno va a sistemas completos, ve que ese mecanismo está actuando. Hay dos tipos de mecanismos. Hay uno que se llama intercambio directo, que es por minimización de la energía potencial. Entonces vos lo que querés es, en ciertas situaciones, reducir el solapamiento de la función de onda. Eso quiere decir que vos a tu función de onda le querés poner nodos. ¿Sí? Una función de onda sin nodos tiene una densidad de probabilidad que es uniforme en cierto lugar. Si le pones un nodo, tiene un 0 ahí. Si vos elegís de manera astuta, o sea, vos, la naturaleza lo hace automático, ¿no? Si vos los ceros de tu función de onda, los nodos, están elegidos de manera astuta, cerca de los centros de repulsión coulombianos, vos podés reducir el valor de la interacción de Coulomb. Meterle nodos a la función de onda es hacerlo antisimétrico, ¿está bien? Porque le metes ceros, entonces tiene simetrías para un lado y para el otro. De la otra manera sería todo igual, eso es simétrico, esto es antisimétrico. Entonces, teniendo configuraciones espaciales antisimétricas que minimizan la interacción de Coulomb, favoreces... Alberto, Y ahí se cortó, ¿no? sí, cuando estabas explicando lo de los nodos. Sí, espera, a ver, ahí voy de vuelta. Entonces, cuando vos tenés que... Hay dos bases en el mecanismo. El intercambio directo es por minimizar el potencial. ¿Cómo haces para minimizar el potencial? Bueno, la naturaleza lo hace solo, obviamente, ¿no? Es que la función de onda tenga nodos en lugares estratégicos, de manera tal que si vos tenés en ese, donde la función de onda tiene 0 de peso, donde tiene el nodo, está el centro
de interacción de Coulomb, vos podés bajar la energía. ¿Está bien? Entonces, meterle nodos es hacerla antisimétrica. Y si haces antisimétrica la función de onda, automáticamente la parte de spin tiene que ser simétrica. Y si la parte de spin es simétrica, la interacción efectiva entre spines es ferro, porque si es simétrica tienen que tener los spines para el mismo lado. Entonces vos lo que estás favoreciendo en ese caso son configuraciones ferromagnéticas de spin. Ese es uno de los mecanismos. Y el otro es el cinético, en el cual lo que vos querés ahora es reducir tu energía cinética. Querés que el electrón se pueda mover entre sitios. ¿Sí? Si vos haces eso, le bajás, relajás la energía cinética, ¿sí? Eso lo lográs teniendo funciones de onda que sean simétricas espacialmente, porque entonces vos tenés la misma probabilidad en varios lados y vos podés saltar de un lado al otro. Si tenés una función de onda simétrica espacial, entonces la parte de spin tiene que ser antisimétrica. Y si es antisimétrica, son configuraciones antiferro. ¿Está bien? Ahora, no es que esto es limpio y claro, si vos agarrás cualquier compuesto real y decís, bueno, tengo esta, gana esta, ya está. No. Esos efectos están siempre mezclados. Entonces es un cálculo complicado en general entender cuál de los dos domina. ¿Sí? En modelos es más fácil, que es lo que uno hace habitualmente, pero en materiales reales es muy, muy complicado. Entonces la idea ahora es encontrar dos ejemplos sencillos, entre comillas, no son tan sencillos porque el magnetismo siempre es complicado, y ver cómo funcionan estos dos mecanismos. No hay nada que hacer, o sea, esto sale naturalmente de resolver. No es que uno tiene que poner algo, ¿se entiende? Esta cosa es automática, o sea, vos tenés tu potencial de Coulomb ahí, y lo que va a suceder es que naturalmente sale esta respuesta. Vamos a ver en qué condiciones eso pasa. ¿Se entendió el plan? ¿Sí? Yo quiero que todos tengan el mensaje claro. La interacción entre momentos magnéticos es vía la conjunción de la interacción de Coulomb más la necesidad de tener una función de onda total antisimétrica. ¿Sí? Solo eso genera un acoplamiento efectivo entre los espines. No tiene nada que ver la magnetostática. Eso son minúsculas correcciones a esto. Bueno, entonces, gracias a que en la clase anterior me siguieron todos esos índices que tuvimos, sabemos cómo se escribe el potencial de Coulomb en segunda cuantización. ¿Sí? Entonces, imaginen que ustedes escriben este potencial de Coulomb en orbitales localizados. Entonces, cada uno de estos operadores de creación te pone un electrón en un sitio. Entonces, R podría ser un orbital de Wannier, si quieren, que es lo que vimos hace unas clases atrás. Uno sabe que a partir de los estados de Bloch puedo escribir estados de Wannier que son localizados en los sitios de la red. O orbitales atómicos, si quieren. Lo importante de la imagen es que esa base que está ahí es localizada. Son orbitales localizados en los iones. ¿Sí? M es, bueno, los orbitales, los grados de libertad internos que tiene ese ion o ese Wannier que está ahí. ¿Está bien? Y sigma es el spin. Entonces, yo lo que tengo son, para hacer una imagen mental, una colección de iones, y esos iones tienen orbitales adentro, y están ubicados en los sitios de la red de Bravais. Ese entonces es mi potencial de Coulomb. Ok. Entonces, empiezo con el intercambio directo. Voy a hacer el primer ejemplo. Supongan que tienen un ion. ¿Sí? Voy a mirar Coulomb adentro del ion. O sea, Coulomb funciona, es de largo alcance. ¿tá? Entonces, vos tenés la interacción de Coulomb de electrones que están en distintos sitios, en principio, toda la red. Después vamos a ver que en la realidad eso decae más rápido. Pero también adentro del propio ion. O sea, un electrón que está en un orbital tiene interacción con electrones que están en otro orbital. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con eso, con interacciones entre iones que están en distintos orbitales interacción entre electrones que están en el mismo átomo en distintos orbitales. Bueno, uno tiene un montón de elementos de matriz, pero los más importantes de los elementos de matriz van a ser los que tengan mayor solapamiento. Como los orbitales son ortogonales en general, o cuasi ortogonales si uno pone la red, en general el término que siempre te da más peso es el término K que está acá, porque es el término densidad-densidad.
o sea, de los 4 orbitales que uno puede poner en esa integral, este siempre es el más grande. ¿Por qué? Bueno, justamente porque este es el término clásico. Es como vos escribirías en física 3 el término de Coulomb. Es la densidad de carga 1 multiplicado por la densidad de carga 2 dividido la distancia entre esas densidades de carga. Por supuesto, como esto es continuo, tenés que integrar. ¿Sí? Ese término, por supuesto, está contemplado. Y es el más grande de todos. Es ese término, el clásico, se llama término directo. Pero hay un término relacionado con este, que es el término de intercambio. Esto es cuántica. Y que consiste en agarrar el ket, ahí hay un bra y un ket, en el ket, y intercambiar los dos signos, los dos índices. Eso te da esta integral, que es muy parecida a la otra, pero fíjense que ahora las posiciones R2 involucran los dos orbitales. Esto, por eso se llama de intercambio. Este tipo de integral también es grande. Es más chica que la otra, pero es la segunda en orden respecto de todas las integrales que tiene este elemento de matriz. Vamos a quedarnos con estos dos que son los más importantes. Son los que mandan a primer orden, si quieren. Y en general en cálculos que uno hace en la vida real son los dos que considera. Los demás son demasiado chiquititos en general. Entonces, ¿cuál es la influencia de los dos principales términos de Coulomb? Ok. Fíjense que el E0 que está ahí, metí ahí adentro el 4pi epsilon 0. O sea, eso es la carga del electrón dividido 4pi epsilon 0, todo al cuadrado es ese E0 cuadrado. Así eso puede ir en cualquier sistema de unidades. Entonces, término directo es el Coulomb clásico, densidad-densidad. El término de intercambio es algo cuántico, el hecho de que vos podés intercambiar, porque estas cosas son indistinguibles, y lo que va a pasar es que vas a tener la misma función de onda, pero en el otro lugar. ¿Sí? Antes vos tenías tu función de onda en 1 y en 2. Acá lo vas a hablar de dos densidades como dos particulitas. Eso es muy clásico. Pero vos podés intercambiar el electrón con los orbitales y todavía te va a dar algo. Eso es bien cuántico. Por eso se llama de intercambio. Ok. Si yo hago eso, y escribo esos dos, y hago la salvedad, fíjense, 1 igual a 4, 2 igual a 3, 1 igual a 4, esperen que le ponemos acá, 1 igual a 4, por eso M1 es, aquí, tienen que hacer 1 igual a 4, 2 igual a 3. ¿Está bien? Y el otro es 1 igual a 3, 2 igual a 4. 1 igual a 3, 2 igual a 4. ¿Está bien? Entonces, de todos estos elementos, solo me voy a quedar con los que cumplen esas propiedades. Esa me va a separar de toda esta suma solo los que tienen esas relaciones de índices. ¿Está bien? El R no va a aparecer más porque es un solo ion, así que lo saco para no ensuciar las cuentas, pero los M's van a estar relacionados. Va a ser 1 igual a 3, 2 igual a 4, y así. ¿Se entiende? ¿Sí? No voy a quedarme con todo. Una pregunta que no sé si la dijiste y me la pasé. ¿Por qué con 4 orbitales? No sé si es de la clase pasada eso. No. Son dos partículas, Coulomb. Ah, ok, listo, ahora sí. Claro, pero en operadores de creación te aparecen, y destrucción te aparecen 4. Claro, sí. Para describir dos cuerpos necesitas 4 creadores. Entonces, siempre tenés eso. Igual de todos esos, estamos eligiendo solo los que cumplen esta relación, esta de acá, que es esta, y solo los que cumplen esta relación. ¿Por qué? Porque son los más pesados, los más importantes de todos. Si yo hago eso, el potencial queda de esta manera que está aquí. Vas a tener sencillamente de todos los términos posibles, vas a tener los que cumplen esa simetría. No esa simetría, esa propiedad. El R desapareció, todo el mismo R, y después que tenés que M1
y M1, M2, M2, y en este es M1, M1, M2 y M2. Pero esto se puede poner de una manera más sugestiva. ¿Cuál es la manera más sugestiva? Este y este, si los pongo juntos, son el operador ocupación, N. Entonces, yo tengo que agarrar este y llevarlo al lado de este. Para eso tengo que conmutar con este y conmutar con este. Como M1 y M2 a priori son diferentes, puedo saltar 2 veces, eso me da 2 signos menos porque anticonmutan y me queda igual. Y entonces este término lo puedo escribir así. Ese es el primer término. Simplemente porque vine acá y este lo hice saltar una vez, 2 veces, y formé el N, y acá está el otro N de acá. ¿Está bien? Y en el segundo término, no puedo hacer lo mismo, pero lo puedo acomodar de la siguiente manera. Puedo poner todos los M1 juntos y todos los M2 juntos. Para hacer eso, tengo que conmutar este y este. Puedo primero conmutar acá, que me da un signo menos, y entonces me queda el menos aquí adelante. ¿Está? Entonces yo agarro este de acá, lo conmuto con este. Como estos anticonmutan, me saca un menos, y es el menos que está ahí. Cada vez que yo hago una anticonmutación, por supuesto, no es gratis. Me aparece un 1 ahí dando vuelta. Ese 1 son irrelevantes, son estos que están acá puestos de manera pretenciosa. Términos irrelevantes. ¿Por qué? Porque esos términos tienen 2 operadores. Como aparece un 1 cuando hago la conmutación, me quedan términos que tienen un C daga y un C. Esos términos no son términos de potencial. Esos términos se pueden poner o absorber en la parte cinética o en el potencial químico. ¿Sí? Son términos que corren un poco las energías, pero no son términos de potencial. Así que los vamos a tirar. Es como agarrar la energía y correrla. ¿Está bien? Entonces, esos términos los puedo reabsorber o ignorar. Como estamos resolviendo el potencial, los voy a ignorar directamente. Y lo que me queda es eso que está ahí recuadrado. ¿Sentimientos? ¿Cómo lo ven esto? ¿Fue muy confuso? ¿Tienen dudas? No, está bien. O sea, habría que hacer la cuenta, pero Claro, hay que hacer la si cuenta uno en quiere realidad. creérsela más, pero sí. Y hasta ahora no hay mucha cuenta, porque básicamente lo que tenés que hacer más que cuenta es elegir quién es 1, elegir quién es 2, elegir quién es 4 y quién es 3. Haces eso, definís el elemento de matriz con este nombre y con este nombre, ¿está bien? Elegís M1, M2, M3, así, y cuando vos elegís, le ponés la etiqueta los C en la primera fórmula. Y te queda automáticamente esto que está acá. Ahí no hay que hacer nada, es simplemente ser prolijito y decir, bueno, 1 es M1, 2 es M2, ¿se entiende? Y vas haciendo y escribiendo. Y para pasar de acá al recuadro, hay que conmutar un par de veces. Pero también es fácil, porque tenés que pasar este que está aquí, lo tenés que conmutar con este primero, eso te da un signo menos, y después lo tenés que conmutar con este, eso te da el segundo signo menos, o sea que queda todo más. Y entonces queda C1 daga M1, C M1. Eso es N1, que es el primer término que está ahí. Y después el otro está acomodado, no hay que hacer nada. Es C daga M2, C M2, eso es N2. Así que el primer término es fácil. El segundo término, lo único que voy a hacer es poner juntos los que tienen el mismo orbital. Entonces, lo único que tengo que hacer es agarrar este y conmutarlo para este lado. Entonces me queda CM1 daga, C1, pero tienen distinto spin, así que no es un N. Y lo otro queda acomodado. Simplemente intercambié estos dos. Cuando los intercambias, te queda un menos, que es ese menos que está ahí. Ahora, cuando yo hago esas conmutaciones, la relación de anticonmutación dice que cuando vos los intercambias, eso es igual a 1 cuando... O sea, está el caso particular, eso es lo que quiero decir, en que M1 y M2 son iguales, porque esta suma que está ahí no está restringida. Entonces, ese caso particular te va a dar algunas constantes. Esas constantes las vamos a ignorar. Así que,
Después de toda la perorata que hice, ¿qué estuve haciendo? Claro, bueno, mejor que lo vayan viendo de. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, tengo mi potencial de Coulomb, estoy resolviendo ahora para un ion que tiene varios orbitales. Hay dos términos importantes. El término directo, que es el que, de todos los elementos de matriz, es el que me da densidad-densidad. Y el segundo más importante es el de intercambio, en el cual se cambia M1 con M2 en el ket. Esos dos dominan la interacción. Si me quedo solo con eso, encuentro esto que está acá arriba. Ahí no hay que hacer nada, es simplemente ser ordenado, decir, bueno, 1 es M1, 2, Y después lo llevo a esta forma para que sea más obvia. Fíjense que el primer término justamente es densidad-densidad, porque es N1, N2. ¿Está bien? O sea, ¿cómo funciona en este lenguaje de segunda cuantización un término de densidad-densidad? Bueno, es N1, N2, porque dice, tengo N electrones M2, N electrones M1, ese es el término directo. ¿Está bien? Y el término de intercambio es más complicado. ¿Sí? Entonces eso estás midiendo. Si lo mirás con espines, en M2 y en M1 están cruzados. ¿Está bien? Entonces ese término lo puse de esta manera para que quede ordenadito. M1, M1, M2, M2. Y eso me sacó un menos ahí. Pero eso es porque lo voy a usar ahora. Perdón. No porque sea algo particular. Entonces ahora tengo que ver qué hago con esto. Hasta acá no hice nada raro. ¿Sí? Solamente elegí los dos términos más grandes que tiene el potencial de Coulomb en unión. Ok, ahora sí voy a hacer cuentas. ¿Sí? Porque le voy a llevar, el plan es el siguiente. Esto que está acá adelante ya tiene una forma obvia, justamente N1 y N2. Pero este no es tan obvio qué quiere decir. Entonces lo voy a tratar de escribir de una manera que tenga más intuición física de qué efecto tiene ese J1, JM1, M2. Este K, que la interacción directa, está claro lo que es. Es el término directo de Coulomb, el término clásico. Densidad en un lado, densidad en el otro, distancia entre los dos, chao. Eso me da la interacción de Coulomb que aprendí en F3. Este término, si yo te digo qué proceso físico es, uno patina más. Entonces ahora sí voy a hacer un par de cuentas. Hasta acá me porté bien, hice un par de conmutadores y nada más. Ahora sí voy a hacer un poco de álgebra. Entonces acá aprovechen el chat si no quieren hablar y pregunten. ¿Está bien? ¿Qué voy a definir? Bueno, la primera definición es obvia. O sea, voy a definir el n total del orbital como la suma de la cantidad de spines up y down. Eso es estándar, ¿no? Entonces yo puedo contar, acuérdense que el n es ZC, eso te cuenta cuántas partículas con la etiqueta esa m sigma tenés. Entonces vos primero contás todos los up y después contás todos los down con m fijo. O sea, estás contando cuántos electrones totales hay en el orbital m. Así que eso te da el n de el m directamente, no discriminado en spin, sumaste todo. ¿Sí? Eso es fácil. Y el segundo es cómo escribir el operador spin en segunda cuantización. ¿Sí? Y el operador spin en segunda cuantización se escribe así. Se escribe así. Donde esos sigma que están en el medio son las matrices de Pauli. Alfa es X y Z. ¿Cómo sé que eso es verdad? Eso voy a hacer una pequeña guía o ejercicios para que ustedes lo practiquen, pero es bastante fácil. Fíjense, por ejemplo, el SZ. Supongan que quieren SZ. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el SZ? Bueno, tengo que poner la matriz de Pauli Z. Eso es 1 menos 1. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago este producto tensorial acá, ¿qué me queda? Me queda C daga up por C up, porque eso es el primer 1 de la matriz. ¿Está bien? Y el segundo término que me queda es menos C daga down, C down. O sea que es N up menos N down. Y esto te da SZ, justamente. ¿No? Contás cuántos spines tenés apuntando para arriba, cuántos spines tenés apuntando para abajo, y eso te da el SZ. El 1 medio es porque
la matriz de Pauli, acuérdense, no tiene el h barra sobre 2, digamos. Entonces ese 1/2 viene por eso que está ahí. Y un poco más complicado, pero uno puede hacer también el SX y el SI, y ver que tienen el mismo espectro y todo igual. ¿Está bien? Entonces, como yo les dije la clase pasada, pero no quería meter todo en la clase pasada porque iba a quedar tremendamente larga, cualquier operador de un cuerpo se puede escribir en segunda cuantización. Así es como se escriben los operadores de spin. Esto me tienen que creer y después hacer la cuentita ustedes. ¿Está bien? Y ver que justamente ese es el operador de spin. Con el SZ es muy fácil. Lo que es difícil por ahí es seguirme a mí porque ahí hay un producto de matrices con vectores, si quieren. ¿Está bien? ¿Ok? Fíjense lo que dije recién, lo hago de vuelta, a ver si me siguen. La sigma z, que es la más fácil. La sigma z, ¿qué es? Un 1 arriba, un 1 abajo. Un menos 1 abajo. El 1 está en el up y el menos 1 está en el down. Esos son los elementos de la matriz. Esa matriz no tiene elementos up-down ni down-up, porque no tiene extra diagonales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué términos sobreviven de esa suma? Bueno, el C daga up, C up. Eso es el N up. Contar cuántos hay para arriba. ¿Y qué otro término sobrevive? El C daga down, C down, con un menos. Que eso es el menos la cantidad de spins down. Y eso te da el SZ. Si vos tenés la misma cantidad de N up que de N down, no tenés spin neto. Y si no, contás cuánto te sobran de cada uno. ¿Está bien? Después, uno lo puede hacer también con el X y con el Y. Ok. Les dije, esta tenía un par de cuentas más. Nada difícil, pero no están familiarizados. Entonces por ahí uno se siente medio mareado. No se mareen, es muy fácil, es simplemente cómo escribir esos operadores. ¿Cómo sé que el profe no me está mintiendo o que los libros son mentirosos? Bueno, si ustedes toman esa definición y eso lo escriben bien con los operadores daga y sin dagar, esos operadores, para ser realmente un spin, tienen que cumplir las relaciones de conmutación de momento angular. Entonces, la cuenta última que uno puede hacer para convencerse de que eso está bien es escribir todos esos operadores de esa manera y hacer las relaciones de conmutación. Si te cumplen las relaciones de conmutación de momento angular, no hay más nada que decir. Y si los autovalores son más y menos, más h barra sobre 2 y menos h barra sobre 2, ya está, se acabó la historia. Tenés el mismo operador. ¿Está bien? Entonces, como tarea, escribir así los operadores y verificar todas sus reglas de conmutación. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces, y acá es donde tienen para hacer un ejercicio hermoso de esos que son tan divertidos de conmutaciones. Vieron que siempre uno se equivoca. Si uno toma el segundo término, el que está con J, y tiene la paciencia de escribirlo con cuidado, tratando de incorporar N y S, resulta que se puede escribir así. Se puede escribir como un medio del N total del orbital 1 por el N total del orbital 2, ese es el primer término, más 2 veces el SZ de 1 por el SZ de 2, más el S más y el S menos, que ustedes ya saben, es SX más menos I, SI, el S más de M1, el S menos de M2, más el S menos de M1, el S M2 más. Que eso no es otra cosa que el producto escalar entre los dos vectores de spin. Esos vectores de spin están definidos de manera tal que el primero es SCX, el primer término de ese vector, el segundo es SI y el tercero es SZ. Esto es lo que ustedes conocen de toda la vida de spines. ¿Está bien? Entonces, ese término J tiene una forma muy, muy, muy especial. Es equivalente. Esto es una igualdad, ¿eh? Esto es agarrar, esto sí es arremangarse y hacer todos los conmutadores hasta llevarlo a la forma esa. Es exactamente densidad-densidad, o sea, colabora, modifica el resultado clásico, porque tiene un término densidad-densidad y tiene un término spin-spin. ¿Sí? Fíjense que no hice nada de aproximaciones, es solo viendo cómo puedo escribir la interacción. Esto, hacerlo en primera cuantización, es
un suplicio. En segunda cuantización, simplemente siguiendo las reglas de conmutación, puedo llevarlo a esto. Y eso te está diciendo, porque acuérdense que estos operadores son los que construyen la función de onda, que tu función de onda va a tener una estructura muy particular, y que el spin va a terminar estando acoplado porque hay Coulomb. Entonces, si yo pongo esto estaría para ustedes, hacer esa igualdad. Hay una manera trucha de hacerlo, y es comprobar que toda esa suma que está ahí arriba, aplicada sobre un ket o sobre el vacío o lo que quieran, da lo mismo que la de abajo. Ese es el atajo, ¿está bien? Ese es un atajo barato. Y después el otro es hacer todo el conmutador y llevarlo directamente de manera constructiva hasta la otra forma. Así que, si ustedes juntan ese resultado, finalmente, el potencial de Coulomb va a tener dos términos. Una parte densidad clásica, eso es K. Acuérdense que esos K y J son números, ¿no? Porque son integrales. Ese K, que ya venía de antes, se le va a restar un poco de J, ¿sí? Y va a quedar eso, densidad, n de m1, n de m2, menos un segundo término que se parece horriblemente a un hamiltoniano de Heisenberg, y no es casualidad. Menos J, S de m1, escalar S de m2. Entonces, el primero es el resultado clásico, densidad, está reducido porque está la integral J restando. Uno puede, es bastante fácil hacerlo, pero es tedioso, así que no lo puse, probar que el K es mayor que 0, eso es trivial, porque es densidad, ¿no? Que el K es mayor que 0, no vale la pena ni siquiera. Es evidente que el K es mayor que 0, porque tengo la función de onda al cuadrado, la función de onda al cuadrado, y el potencial es positivo, así que eso es todo positivo, ese es fácil. El otro no es tan fácil, pero no es nada del otro mundo, ¿sí? Hay que hacer un pequeño truquito en esa integral, y uno puede probar que ambos son positivos, y aparte que el K es más grande que el J, lo cual es razonable. El término más grande es el de densidad siempre. Ese J es positivo, eso quiere decir que el término spin-spin, si el J es positivo y tengo un menos adelante, me da ordenamiento ferro. Está favoreciendo el ordenamiento ferromagnético. ¿Está bien? Porque si J es positivo y tengo un menos, ¿sí? Si los dos spines son iguales, eso es también positivo, todo el término es negativo y te baja la energía. Eso lo recuerdan de cuando hicieron Heisenberg o Ising, ¿no? Que el signo de J cambia el acoplamiento de ferro o antiferro. ¿Lo vieron eso? No me acuerdo, o sea, probablemente sí. Y no me acuerdo en Bueno, detalle. piénsenlo bien fácil. Si vos tenés un término J, S, S, ¿está bien? Si vos tenés un menos adelante, vos acordate que el estado fundamental es el de menor energía. Si vos tenés menos y J es positivo, todo eso es negativo. Entonces, si los dos spines son paralelos, si los dos son positivos, los dos son negativos, el término SS da siempre positivo. Con el menos adelante, energía negativa. ¿Sí? Si los spines son opuestos, entonces eso tiene un menos, con el menos de adelante, energía positiva. Así que en ese caso, la menor energía es la de spines paralelos, que es la configuración ferro. Simplemente considerando el signo. ¿Está bien? Sí, sí. Conclusión, tenés una interacción entre spines ferromagnéticas que te dice que vos querés maximizar el spin, porque querés alinear a todos. Eso es la primera regla de Hund que vimos el otro día. Pero sale acá naturalmente, porque acá está explicado por qué. Es por el potencial de Coulomb, por la interacción coulombiana. Los electrones van a querer alinear los spines todos paralelos. ¿Sí? Por supuesto, uno puede refinar esto, puede seguir incluyendo más términos y demás, pero lo más grueso, el proceso por el cual estos electrones se están alineando, es por este intercambio de minimización del potencial. Entonces vos querés hacer que el B sea lo más chico posible y resulta que te conviene alinear los spines. Este término de acá es el que se va a encargar de bajarte la energía potencial porque alineas los spines. Y esto sale exacto, sale exacto de este término que está aquí. Sale exacto de acá. Es simplemente álgebra. Entonces ya tenemos nuestro primer mecanismo. Cuando vos tenés potencial de Coulomb, tratás
de que tu función de onda sea lo más simétrica posible, antisimétrica, perdón, de manera tal de que el nodo no te haga elevar la energía potencial, y eso hace que tus espines sean paralelos. Eso que se dice como un cuentito de hadas, acá lo ves directamente. Lo ves directamente. Ves que si tenés orbitales que son más o menos ortogonales, entonces estos términos son los que van a dominar, y si dominan esos términos, en la interacción te aparece automáticamente un término que es un acoplamiento ferro. Ok, ¿se entendió hasta ahora la idea? ¿Alguno tiene alguna duda? Se entendió. Bueno, vamos. Ahora, toda esta cuenta yo la puedo repetir, por lo cual no la voy a repetir porque es igual. Si en vez de considerar un solo sitio y muchos orbitales, considero un orbital y muchos sitios. O sea, si yo considero ahora el potencial de Coulomb entre un átomo y su vecino, ¿sí? Y para simplificarme la vida, solo me quedo con un orbital, ¿está bien? Resulta que puedo hacer un cambio de índices. En vez de decir M1, M2, M3, M4, los índices van a ser R1, R2, R3, R4. ¿Se entiende? O sea, si yo vuelvo a mi potencial de Coulomb, si yo vuelvo acá y digo que todos los M son iguales, entonces M lo saco, y solo tengo los 4R, porque ahora lo que voy a hacer es un orbital, muchos sitios, ¿sí? La cuenta es igual que antes, porque lo único que voy a hacer es considerar el R1, R2, R3 y R4, ¿sí? Si yo hago eso, obtengo el mismo resultado. ¿Por qué obtengo el mismo resultado? Bueno, las integrales tendrán otro número, ¿no? Porque ahora vos vas a pensar que vas a hacer integrales entre orbitales que están en distintos átomos. Como los orbitales en distintos átomos son otra vez prácticamente ortogonales, salvo que tengo una red, pero básicamente son ortogonales o tienen muy, muy poquito overlap, entonces los términos que van a dominar son el término directo y el término de intercambio. Por lo mismo que antes, porque todos los otros overlaps son muy, muy chiquititos. Entonces los dos términos principales van a ser K y J, de vuelta. Solo que ahora la integral va a ser la phi, pero no la phi de M1 y M2, va a ser la phi de R1 y la phi de R2. Entonces el número va a ser diferente, pero es la misma estructura matemática. Puedes repetir todo exactamente igual, porque es simplemente cambiar el índice de M a R. ¿Sí? Más complicado si dejo todos los R y todos los M. Con lo cual, a lo que llego es a que voy a tener el mismo tipo de potencial cuando considero un solo orbital, pero muchos sitios. ¿Sí? Entonces, otra vez va a aparecer una interacción ferromagnética. Entonces, si yo tengo orbitales ortogonales, el potencial de Coulomb, o casi ortogonales, el potencial de Coulomb tiende automáticamente a acoplar los espines de manera ferromagnética. Es el mismo resultado que antes. ¿Sí? Ok, entonces hasta acá fue la primera parte. Si yo solo considero el potencial, si el electrón está metido en un orbitalcito, quieto ahí, y esos orbitales que ocupan tienen muy poco overlap entre sí, o sea, son ortogonales, en ese caso voy a tener que minimizar la energía potencial, y resulta que el término que minimiza la energía potencial es un acoplamiento ferromagnético entre los espines. ¿Está bien? Y eso es lo que, si ustedes buscan libros de magnetismo, van a encontrar como el exchange o el intercambio, y hacen el típico dibujito en el cual tengo una función de onda simétrica, antisimétrica, para que el potencial sea más chico porque el nodo está donde está el potencial de Coulomb, y la parte simétrica en el spin. Acá lo vieron haciendo la cuenta en casos sencillos, obviamente, ¿no? Pero el mecanismo es este. ¿Qué pasa con el antiferro? Porque yo sé que hay antiferro dando vuelta. Bueno, para eso voy a tener que volver a incorporar algo que yo no estoy considerando hasta ahora. Como el único término de la energía que yo estuve considerando fue el potencial, eso quiere decir que la carga está fija. O sea, el número de electrones en cada orbital está quieto. Esto es suprimir las fluctuaciones de carga. Y eso es una aproximación un poco bruta, más bruta que decir
que los términos que dominan son K y J. Eso no está mal, pero mantener al electrón en un solo orbital sin que pueda saltar a otro orbital, o sea, negándole la posibilidad de relajar su energía cinética, eso no siempre es valedero. Entonces vamos a ver qué pasa si yo tengo fluctuaciones de carga, si yo ahí tengo hopping, ¿sí? Si yo puedo saltar de un orbital al otro. Piensen en tie binding, lo que aprendimos en tie binding. Tenés tu orbital y tu electrón se puede mover. Eso ahora va a haber una competencia, porque vos vas a tener dos cosas para minimizar, la energía cinética y la energía potencial. ¿Está bien? Entonces veamos qué pasa cuando los ingredientes son esos. Como cada vez el sistema se hace más difícil, vamos a resolver un modelo bastante sencillo. Nos vamos a quedar con solo un orbital y solo nos vamos a quedar con el término directo. El J lo vamos a tirar, porque sabemos que el J da acoplamiento ferro. Yo le dije que está siempre todo presente en la realidad, ¿no? Hay una competencia constante entre todo este tipo de interacciones y cuál domina o no depende de las particularidades del sistema. Entonces quiero ver ahora, mostrar el mecanismo de antiferro. Entonces voy a hacer una cosa muy, muy sencilla. Voy a poner un modelito de energía cinética de un orbital, tipo si fuera un tie binding. Yo puedo saltar de un orbital al otro, un solo orbital por cada sitio, y solo el término directo de Coulomb, solo el K, el más fuerte de todos. Los otros los voy a despreciar. Resulta que si uno hace eso, se queda con un hamiltoniano que tiene mucho renombre en materia condensada, que es el hamiltoniano de Hubbard. Así como el hamiltoniano de Ising-Heisenberg es el caballito de batalla de mecánica estadística, el modelo de Hubbard es el caballito de batalla de materia condensada de electrones interactuantes. ¿Mm? Y la forma es esa que está ahí. Tengo una energía cinética, ¿sí?, que me pasa de un R a un R'. Fíjense cómo funciona el término de energía cinética, ¿no? El R agarra un electrón, el C toma un electrón que está en el sitio R, lo mata, lo saca del sitio R, y el siguiente pone ese electrón en un sitio R'. ¿Con qué probabilidad pasa eso? Te lo dice T. ¿Está bien? T te dice cuán probable, cuál es la amplitud de probabilidad de ese proceso. Y el otro término es el término directo, que lo escribí así, pero lo pueden escribir como NN, ¿no? Porque ahí tienen, fíjense, ese es el NDR up y ese es el NDR down. Entonces, este es el hamiltoniano que vamos a tratar de resolver. Pero incluso este hamiltoniano, ya vamos a ver en la clase que viene, es imposible de resolver. Es sumamente complicado, igual que el modelo de Heisenberg en materia condensada, en mecánica estadística, es imposible de resolver. De hecho, el diagrama de fases es súper complicado y incluye un montón de fenómenos. Así que voy a hacer algo para motivar esta interacción antiferro mucho más sencillo. Me voy a conformar con una red de dos sitios. ¿Está bien? Ustedes me van a poner carita, pero van a ver que ya ahí se ve la física del problema. Entonces voy a resolver un dímero. Un dímero es un sistema de dos átomos. Esto se hizo históricamente al principio con la molécula de hidrógeno, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo solo dos sitios, así que todo se simplificó. Tengo los operadores de creación en el sitio 1 y en el sitio 2. Tengo una probabilidad de salto T entre el sitio 1 y el sitio 2. T no depende de nada, es una constante. Yo puedo entonces pasar de uno al otro y tengo dos repulsiones coulombianas. Si los dos electrones están en el sitio 1, tienen una repulsión coulombiana grande, U. Fíjense que ese U es local. Maté todo lo que es de larga distancia. ¿Está bien? Y el otro término es U si los dos están en el sitio 2. Entonces tengo dos sitios. Si tengo un electrón acá y un electrón acá, no hay repulsión de Coulomb. Lo tiré ese término. Solo me quedé con el local, la parte más fuerte de Coulomb. Si están en el mismo sitio, tienen que estar solo uno up y uno down, por exclusión. Eso tiene una energía potencial muy grande, U, ¿sí? Porque se repelen y están muy cerquita en un orbital. Si están en distintos, no la considero, digo que es muy baja. Y el salto de uno al otro es T. La base natural es contar cuántos electrones con el spin para arriba, cuántos hay para abajo y demás. Esa es la base más natural de todas. Es la base de ocupación de la que discutimos la clase pasada. Entonces yo puedo saber en qué estado estoy
simplemente contando eso. Este hamiltoniano conserva el número de partículas. Si ustedes hacen el conmutador del n total con el HS, conserva el número de partículas, lo cual físicamente está bien, porque hay dos sitios y los electrones no se pueden ir a otro lado. Pero como hay hopping, lo que no se conserva es la cantidad de electrones con un dado spin en un sitio, porque como yo tengo hopping, si yo miro y digo, tengo un spin up en este sitio, pero como este puede saltar, ese número cambia. Lo que sí se conserva es la cantidad total de spin up y la cantidad total de spin down. Dicho de otra manera, el SZ también es un buen número cuántico. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo dos spins, dos electrones, y los dos apuntan para arriba, como nada que esté acá, me permite cambiar la proyección de spin. Ningún término de esos acopla. Todos los términos son diagonales en el spin. ¿Está bien? Entonces el spin es, si yo tengo dos up, siempre voy a tener dos up. ¿Está bien? Si tengo uno up y uno down, siempre voy a tener uno up y uno down. En total, en todo el sistema, en los dos. ¿Por qué tanto preámbulo? Porque resolver un hamiltoniano tan fácil como ese, cuando hay interacciones, no es tan fácil como todo lo que vimos hasta ahora. ¿Está bien? Entonces, lo que necesito son todas las simetrías que pueda obtener del sistema para resolver de manera más fácil el problema. ¿Entendieron el planteo del hamiltoniano? ¿Qué quiero resolver? ¿Quieren que lo repita por las dudas? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Son dos sitios. Puedo tener 0 electrones. Acuérdense que ahora estoy en el espacio de Fock, si quieren, entre comillas. Puedo tener 0 electrones, ahí es trivial. Puedo tener un electrón, también es trivial. Puedo tener 2 electrones, ese es el más interesante. Puedo tener 3 electrones, y 3 electrones me va a dar la física del agujero de un electrón. Y puedo tener 4 electrones, puedo llenar todo el sistema y me va a dar la misma física, que es tener vacío todo. ¿Está bien? Entonces el caso más lindo es el caso de n igual a 2. Y es el que vamos a resolver. Ahora, dadas las simetrías que tiene el hamiltoniano, ese hamiltoniano tiene bloques. Si uno escribiese ese hamiltoniano con una matriz, va a ser diagonal por bloques, porque como tengo conservaciones, cada bloque se conserva y no tiene elementos de matriz que lo crucen con otros. Por ejemplo, si se conserva el spin-up total, voy a tener bloques con un dado spin-up total, y no puede cruzarse con otro bloque que tenga otra cantidad de spin-up. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es una conservación del sistema, es una simetría. Así que nuestro hamiltoniano va a tener bloquecitos en la diagonal. Entonces, aprovechando estas simetrías y dado esos bloques, voy a resolver el sector de dos partículas. Entonces, voy a poner el dímero, sitio 1, sitio 2, le voy a enchufar adentro 2 electrones. ¿Está bien? Esos 2 electrones van a estar ahí adentro y van a tener una probabilidad T de saltar de un lado al otro, y van a pagar una energía de Coulomb U si se ponen los dos en el mismo lugar. ¿Está bien? Sea que es el sitio 1 o sea que es el sitio 2. Si tienen sitios distintos, no va a haber interacción de Coulomb. Ok. ¿Cuántos bloques tiene ese sector de dos partículas? Ese sector de dos partículas tiene 3 bloques, que son estos que están acá. Va a tener un bloque donde el n-up es los dos para arriba. Eso es el estado up-up. La notación es la obvia. La comita en el ket es sitio 1, sitio 2. Entonces, el bloquecito con los dos apuntando para arriba va a tener como base el ket up-up. No hay otro estado en ese. Es un bloque unidimensional. ¿Está bien? No hay otro ahí. Por simetría tengo el bloque opuesto, en el cual los dos spines apuntan para abajo, y entonces en n down son 2 n down. ¿Sí? Tengo 2 electrones apuntando para abajo. De vuelta, hay un solo estado, es el estado down-down. Y después tengo el bloque más grande, que es el bloque que tengo un spin para arriba, un spin para abajo. Eso hay varios estados disponibles. Tengo el estado
doble ocupar el segundo sitio, uno down en el primer sitio, uno up en el segundo, uno up en el primero, uno down en el segundo, o doble ocupar el sitio 1. ¿Está bien? Esos son los 4 estados que yo tengo disponibles en ese bloque, en el cual tengo un spin para arriba y un spin para abajo. Fíjense que los bloques no se cruzan, porque no hay manera en ese hamiltoniano de que el spin salte. ¿Está bien? Esto conserva los spins. No hay nada ahí que los gire a los spins. Entonces, nuestros spins no están acoplados, pero Coulomb y el principio de exclusión van a ser de las suyas. Listo. Este es el sector que quiero resolver. Bueno, las energías de esto se pueden calcular bastante fácil. ¿Sí? Si yo tengo el estado up, ¿qué energía tiene eso? Fíjense. Tengo mis 2 sitios y estoy en el estado up. ¿Puede haber hopping? Escriban si no quieren hablar. Tengo un spin up en un sitio, un spin up en el otro sitio. Solo tengo 2 sitios. ¿Hay hopping ahí? ¿Puedo ganar energía menos T? No. Me parece que no. ¿Puede ser? No pueden por exclusión. ¿Está bien? Por el principio de exclusión, esos electrones están frisados, no pueden saltar de un lado al otro. Entonces, no tengo energía cinética, 0. Y tampoco tengo U, porque el U solo vale si están en el mismo sitio, pero como son los 2 para arriba, no pueden ocupar el mismo sitio. Con lo cual, tengo energía potencial 0. La energía, si ustedes toman el valor medio de H en esos estados, da 0. Justamente porque no puedo hacer hopping y porque el U vale 0. Tengo que agarrar el elemento de matriz y calcularlo, pero les va a dar 0, justamente por eso, porque la física es esa. El T no lo puedo usar y el U vale 0 porque el U mío es local. Solo es si están los 2 electrones en el mismo sitio. Por supuesto, el otro estado, el que son los 2 para abajo, es idéntico. Tiene la misma física. Entonces, ese también tiene energía 0. Las cosas van a cambiar cuando tenga el otro estado, este. Acá no solo va a haber energías distintas de 0, sino que además voy a tener una matriz. Entonces, supongan que ordeno la base así. Ordeno la base de esta manera. ¿Está bien? Y de esa manera, con la base ordenada así, construyo mi matriz hamiltoniana en este bloque, en este último bloque. ¿Cómo se construye la matriz? Bueno, formalmente hay que hacer el elemento de matriz, pero intuitivamente. Este término, este de acá, es este consigo mismo, ¿no? Es el valor, es el elemento de matriz doble ocupado 2, H doble ocupado 2. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, si yo miro el término de energía cinética, lo que hace es sacar un electrón del doble ocupado y mandarlo al sitio de al lado. Entonces ese elemento de matriz vale 0, porque estos orbitales, estos elementos de la base son ortogonales. ¿Está bien? Así que el elemento de energía cinética, 0. Pero sí tengo un término U. Y eso es lo que aparece ahí. Tengo un término U. Si yo agarro este y hago el elemento de matriz con este de acá al lado, voy al segundo término de la matriz. Y ahí aparece. ¿Qué aparece? U va a valer 0, porque cuando este tiene U, pero lo deja inalterado. Entonces, como es ortogonal, se va. Pero sí, la energía cinética agarra este spin, el spin down, y lo puede hacer saltar al sitio al lado, que es exactamente este ket que está acá. Entonces, cuando haces el elemento de matriz, ese te da T. Y acá hay una sutileza, que es que a veces aparece T y a veces aparece menos T. Y eso está así porque depende de la fase de la función de onda. ¿Qué quiere decir eso? Depende de cómo defino el estado doble ocupado.
Fíjense cómo el orden de los operadores de creación y destrucción se encarga de todo. ¿Está bien? Yo sé que si lo escribo de una manera o de la otra, tengo un signo menos de referencia. ¿Está bien? ¿Por qué? Si yo elijo esta definición, digo, primero pones el down y después pones el up, y eso lo defino así, no es lo mismo que poner primero el up y después el down. Si yo lo definiese así, habría un signo menos de diferencia. ¿Está bien? Entonces, antes de hacer cualquier cuenta, uno tiene que decidir cuál es el orden normal que va a usar, el orden de creación de los sitios doble ocupados. Entonces, yo defino, ok, yo creo que el doble ocupado sea, primero pongo el down y después pongo el up. Esta es la definición que yo voy a hacer. Entonces, cuando uno calcula esos elementos de matriz, ese signo te va a cambiar de T a menos T. ¿Cómo? Se los voy a mostrar porque así tienen una cuenta hecha. Suponete que yo quiero sacar el elemento de matriz de H entre el estado doble ocupado, que es este, de acá, ese, con elemento este. O sea que sería el menos T de aquí. ¿Está bien? Es este con este. Eso da menos T. Entonces aquí está. Este y este. A ver, H tiene una parte con U y una parte con energía cinética. La parte con U es UNN. ¿Sí? Si yo aplico NN a este estado, me deja el mismo estado, porque N, acuérdense, lo único que hace es contar. ¿Sí? Entonces te dice, ¿cuántos NUP tenés? 1. ¿Cuántos NDown tenés? 1. O sea que N por ese estado da 2 por el mismo estado. Y como los estados son ortogonales, ¿sí? El término de U en este tipo de ket es 0. Dicho de otra manera, los U's aparecen en la diagonal. ¿Está bien? Entonces, solo nos queda la energía cinética, que es ese término que está ahí. ¿Sí? ¿Qué nos dice ese término que está ahí? Dice, anda al sitio 2 y mata el estado up. Sacalo de ese sitio. Y entonces, agarrá el segundo operador y dice, crea ese estado up que te había sacado del 2 y ponelo en el 1. Entonces, pasas de acá, pasas acá. ¿Está? Entonces vos estás en este estado, el C up 2 mata un up y el C1 daga up lo crea en el sitio 1, que es exactamente lo que tenés de este lado. ¿Está bien? Entonces, en principio, ese término no va a valer 0. ¿Cómo se procede cuando uno tiene esta notación de segunda cuantización? Fácil. Lo ideal es siempre escribir el estado vacío y hacer todas las conmutaciones necesarias hasta que un operador de destrucción toca el vacío, que ahí vale 0. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el estado doble ocupado 2 se escribe así. Nosotros dijimos que el doble ocupado es, primero creas el down, después creas el up. Si usan la otra convención da todo igual. Hay una fase de diferencia, pero una fase global no cambia nada. Lo importante es que ustedes definan esa fase de manera única una vez y chau, cumplan siempre con lo mismo. Entonces, el estado 2 up down se escribe así. Es eso que está ahí. Creo el down, después creo el up. Todo en el sitio 2. Ok, una vez que yo tengo todo escrito con operadores, ahora juego con los operadores. Entonces, fíjense, ¿qué puedo hacer yo acá? Puedo hacer esto que está ahí. Tomo esos dos. Tomo esos dos. Yo lo que quiero es llevar el operador de destrucción a la derecha. Entonces voy a conmutar esos dos operadores que están ahí. Pero como vale anticonmutación, porque son fermiones, eso me da que es 1 menos los operadores al revés. Esa es la regla de anticonmutación. ¿Está bien? Ahora, fíjense. Miren bien este término. Yo podría ahora cambiar el C2 down daga con el C2 up. Eso me da un menos, ¿está bien? Lo importante es que eso da 0, porque cuando este toca el vacío, cuando el C sin dagar, el destructor, toca el vacío, eso vale 0. Y también lo pueden leer directamente, porque si estoy mirando este término de acá. ¿Eso qué hace? Crea en el sitio 2 un down.
y después vas con el operador de destrucción del sitio 2 up, pero no hay up. Entonces ese término vale 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo se opera? El primero es uno de creación down en el sitio 2. Te pone un down en el sitio 2. Pero al toque estás usando un operador de destrucción del sitio 2 up, pero no hay up en el sitio 2. Eso vale 0. ¿Está bien? Entonces ese término se va y solo queda el primero, que es este que está aquí. Acá lo que dice es distributiva, ¿no? Este 2, este 1 por este C2 de acá. Y entonces queda esto que está ahí. Pero eso es exactamente el estado up-down. Eso es exactamente el estado up-down. Y eso entonces, como son ortogonales, es menos t. Así es como se calculan los elementos de matriz usando estos operadores de creación y destrucción. Si ustedes tratan de escribir la función de onda antisimétrica, van a ver que esto es mucho más fácil. ¿Está bien? Se pueden probar. Traten de escribir la función antisimétrica de este y van a ver. ¿Por qué a veces aparece t? Bueno, aparece t cuando quiero hacer otro. Por ejemplo, cuando quiero hacer este con este. Ahí aparece un t, hay un menos ahí. Y es simplemente por el ordenamiento que tiene esto, por las fases de la función de onda, que si uno tuviera que hacer la cuenta de vuelta en primera cuantización sería un incordio. Acá es simplemente la regla de conmutación de los C daga y C. Entonces, quiero calcular esto. Nuevamente, el término de U es diagonal, así que eso vale 0 porque los autoestados son ortogonales. Así que solo me queda la energía cinética. ¿Qué término de energía cinética? Bueno, matar el down del sitio 2 y ponerlo en el sitio 1. Entonces eso, a priori, es distinto de 0. Repito, me hago mecánico porque uno va aprendiendo a hacerlo de manera automática. ¿Cómo creo, cómo trabajo con los operadores? Ok, este estado doble ocupado se escribe así. Entonces dejo el vacío ahí acomodadito y pongo los operadores de creación. Y ahora es donde empieza la pequeña diferencia con el anterior. Acuérdense que yo lo que quiero hacer es llevar el de destrucción a la derecha para terminar con un 0. ¿Sí? El problema es que aquí, ¿sí?, tengo que pasar por 2 distintos. Entonces lo primero que voy a hacer acá es mover el C2 daga down, ese lo voy a conmutar con este. ¿Sí? Entonces ahí los conmuté. Esa conmutación es simple, te da solo un menos, porque esos anticonmutan. Como son up y down, eso no hay un 1 ahí dando vuelta. Entonces anticonmutan. Cuando anticonmuté, ese menos que está ahí se fue. Ahora con esto, vuelvo a tener lo mismo que antes. Ahí tengo una regla de conmutación completa, con 1 y todo, ¿no? Porque tengo un C2 down y un C daga 2 down. Entonces hago mi relación de conmutación que está acá. ¿Sí? Y otra vez, continúo la cuenta, pero ahora el menos que había sacado antes no se fue. Y entonces el resultado es t. O sea, solo por la fase de la función de onda. Por supuesto, los mismos trucos de cuántica siguen andando. Esto tiene que ser hermítico, que en este caso, como todo es real, es simétrico, así que con hacer los estados del triángulo superior, el otro sale por simetría. Bueno, nos fuimos de lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque les quería mostrar un poco cómo se calcula. Entonces voy a recapitular. Rápido. Tengo mi Hamiltoniano. Es un dímero, tengo 2 sitios, tengo interacción local coulombiana en cada sitio, tengo hopping de un sitio al otro. ¿Está bien? Pongo 2 electrones. Pongo 2 electrones y calculo las energías. Calculo las energías, hago todas las cuentas y llego a esto, que ese bloquecito tiene estas energías. Eso es agarrar la matriz y diagonalizarla. Con lo cual, si junto todo, en el sector de 2 partículas, con llenado mitad es eso, se llama llenado mitad, justo la mitad de partículas de las posibles. Entonces, la energía tenía 3 bloques y cada bloque era así. Energía 0, el bloque ese tenía energía 0. Este bloque que tanto trabajo nos dio y diagonalizan, tiene esas 4 energías. Y el último bloque
tenía energía 0. Lo más lindo acá es hacer un pequeño dibujito y ver cómo están acomodadas las energías. Resulta que tengo 3 energías ceros. 3 energías ceros. Esas 3 energías ceros son un triplete. Forman un triplete. Si uno resuelve la función de onda ahora, se ve que eso es un triplete. La energía más chica de todas es la energía esta que está acá, la que tiene el menos. ¿Sí? Eso es un singlete. Y después están los estados doble ocupado que tienen energías altísimas con U's, ¿no? La que tiene U, que es esta, y la que tiene U más la raíz, qué sé yo. Esas dos están por allá arriba. Están por allá arriba. Ahora, lo que a mí me interesa es la baja energía del hamiltoniano. Entonces, lo que voy a hacer es hacer que U sea grande, que U sea muy grande. Entonces, me quiero quedar solo con el espectro de baja energía, este de acá. ¿Sí? Porque como ese gap es importante, en general esos estados no van a hinchar. Entonces, si yo hago eso, encuentro que en el límite de U grande, el singlete es un singlete auténtico, sin mixtura con estados de alta energía. Es un auténtico singlete, ese que está ahí dibujado, escrito, este de acá. Es un auténtico singlete y tiene una energía menos 4 t cuadrado sobre U. Y el triplete está en energía 0. O sea que encontramos que el estado fundamental, de vuelta, tiene un ordenamiento de spin. Y el ordenamiento de spin es antiferro. ¿Sí? Entonces, si vos tomás ese modelito en el cual tenés un hopping, tenés un U local, podés encontrar que el estado fundamental es singlete de spin. O sea que lo que forma eso es una pequeña interacción antiferro entre las configuraciones de spin. Los spins tratan de hacer un singlete y entonces es antiferromagnético. ¿A qué se debe esa diferencia de energía? Bueno, a la capacidad que tiene el singlete de bajar su energía cinética. En el singlete vos podés, los electrones pueden intercambiarse uno con otro, porque es uno up y uno down, entonces pueden hacer procesos donde van y vienen, pero en los estados triplete no pueden, porque como tienen el mismo spin, está prohibido por Pauli. Entonces esa diferencia cinética entre ambos hacen que el de menor energía sea el estado singlete. O sea que cuando uno permite a los electrones moverse, y aparte tiene la interacción de Coulomb, en ese caso la interacción efectiva es antiferro. Se forman singletes de spin. ¿Está bien? ¿Están vivos todavía? ¿Se entiende entonces? Cuando uno tiene en cuenta la parte cinética, lo que sucede es que el estado fundamental es antiferro. O sea que hay una interacción efectiva antiferro entre los spins. Bueno, creo que siguen ahí. Y hay algo más, que esto viene de regalo y ya terminamos, así ya no se me desmayan. Resulta que el famoso modelo de Heisenberg es el límite de U grande del modelo de Hubbard. O sea que en realidad el modelo que uno usa para tratar spines no es otra cosa que el espectro de baja energía de un hamiltoniano con interacciones de Coulomb. Entonces vos tenés un hamiltoniano interactuante muy complicado, con Coulomb ahí dando vuelta, pero si vos vas al límite, cuando U es grande comparado con T, en ese límite el espectro de baja energía es idéntico entre el modelo de Heisenberg y el modelo de Hubbard. O sea que la baja energía del modelo de Hubbard es el modelo de Heisenberg en el límite apropiado. Y eso lo puedo ver acá en mi modelo de juguete todavía, si me fijo y comparo los espectros. Y bueno, si yo hago el dímero, y en el dímero hago una interacción de Heisenberg, S1 escalar S2, lo escribo de manera inteligente, S1 escalar S2, se escribe como S1 más S2 al cuadrado, menos los valores cuadrados, eso es trivial, simplemente desarrollar ese cuadrado. Y entonces, ¿qué va a pasar?
Si tengo spin 0 total, eso vale 0. Si tengo, ese es el singlete, tiene energía 0. Si tengo spin 1, que estoy en el triplete, eso es el S total, vale 1, entonces eso tiene energía 2. O sea, vale 2, ese término, no la energía. S1 más S2 al cuadrado vale 0 en el singlete, S1 más S2 al cuadrado en el triplete vale 2. Y entonces la energía es esta que está acá, esto que está aquí. La puedo calcular y resulta que el singlete tiene menos energía que el triplete. ¿Por qué? Porque este J que está ahí es positivo. Entonces le conviene ponerse así para bajar de energía, ponerse opuestos. Y uno puede hacer un mapeo perfecto si dice que el J efectivo que sale del modelo de Hubbard es 4T² sobre U. Entonces, si uno mira la diferencia de energía del espectro, acuérdense que el espectro puede estar corrido, pero eso no importa, pues la energía se puede redefinir. Lo importante es la distancia en energía entre el fundamental y los excitados. Uno puede medir esa distancia y encuentra que el espectro de baja energía entre Heisenberg y Hubbard es exactamente igual si elige que el J de Heisenberg sea 4T² sobre U. Por supuesto, esto lo hice en un dímero, y no tengo tiempo de hacerlo acá, y probablemente quede fuera del alcance, pero uno puede generalizar este resultado en una red haciendo teoría de perturbaciones de muchos cuerpos o unas transformaciones canónicas elegantes, y uno puede probar, no ahora sugerir como hice yo, probar que el espectro de baja energía del modelo de Hubbard es, en el límite fuerte y con U grande, es idéntico al modelo de espines de Heisenberg. O sea que el modelo estándar que se usa para encontrar ferromagnetismo y antiferromagnetismo no es otra cosa que el remanente de la energía de Coulomb a baja energía. O sea, el hamiltoniano magnético por excelencia, que es el modelo de Heisenberg, no es otra cosa que el espectro de baja energía remanente de tener Coulomb. O sea, el origen de todas nuestras interacciones magnéticas es Coulomb más principio de exclusión de Pauli. Bueno, y hasta acá llegamos. Espero que no haya sido, bueno, sí, fue demasiado, pero que lo disfruten y que lo vuelvan a leer y pueden ver el video de vuelta y después preguntar cualquier cosa. Yo voy a detener ahora la grabación y seguimos charlando nosotros.